Hola queridos hermanos, queridos amigos, aquí estamos un día más preparados ya para tener otro estudio bíblico. Cada día estamos perseverando en el estudio de las Escrituras, escudriñando las Escrituras como Jesús nos enseñó. Y hoy vamos a continuar con la serie Tu Nueva Vida, que bueno, nuestra nueva vida tiene que ver con la muerte, ya que llegamos a la nueva vida a través de la muerte al viejo hombre. Pero también enfrentar el futuro, porque todos moriremos, y tu nueva vida te hace tener una nueva perspectiva de ese futuro. La muerte para nosotros, como estuvimos estudiando ya el otro día, abre una perspectiva totalmente distinta. Ahora en Cristo, nuestra nueva experiencia con Cristo, esa vida nueva, el nuevo nacimiento, como hijos de Dios, nos presenta el momento de morir con otra visión totalmente distinta. Entonces, como es un tema amplio, lo estamos separando en diferentes clases, en diferentes estudios. El otro día hablamos de todo lo que significa la muerte para el no creyente y para el creyente. Y hoy vamos a continuar hablando de esto. Por eso este estudio lo hemos titulado Después de la muerte. El otro día hablábamos más generalizando, ¿no?, acerca de la muerte, qué es la muerte. Hoy vamos a hablar de lo que pasa después de morir, qué ocurre cuando morimos, que es un tema pues que a todo el mundo le genera bastante preocupación, inquietud, ¿no? Pensar que sí, qué ocurre cuando morimos. Pero antes vamos a hacer una oración para poder comenzar ya con el estudio confiando en el Señor. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este nuevo día y esta nueva oportunidad que tú nos das de abrir tu palabra, reunirnos alrededor de ella, hermanos de diferentes lugares del mundo, sintiéndonos parte de un mismo cuerpo, pensando, Señor, que somos en un solo espíritu, estamos todos ahí unidos. Tenemos los mismos intereses, puesto que tú eres la cabeza. Vivimos en tu reino, a pesar de estar en la tierra y de tener nacionalidades distintas. Ahora te pertenecemos a ti, Señor. Por eso estamos ocupándonos en meditar tu palabra cada día y te pedimos tu dirección. Háblanos también hoy, Señor. Según las necesidades que cada uno tenga, venimos a ti confiados, sabiendo que como nuestro papá que eres, nos vas a hablar a cada uno según necesitamos escuchar. Te pedimos pues tu dirección, que nos acompañes, nos des sabiduría. También tengo un pensamiento especial para Ana Karina, que hoy la intervenían de algo físico en el hospital y seguramente no la veremos por aquí por ese motivo, pero te pedimos que tú estés con ella, la bendigas, la fortalezcas, que tú guíes a los médicos en todo. Y gracias, Señor, porque siempre podemos acudir a ti. En todas nuestras circunstancias de la vida, tú sigues siendo nuestro Dios. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues me alegro veros por aquí un día más, a pesar de que hoy es un día diferente, porque normalmente el estudio es a las 8 de la tarde, hora de España, y hoy lo adelantamos a las 6. Ya que tengo que hacer el seminario que hago los viernes, lo tengo que hacer hoy. Después a las 8 estaré en la iglesia haciendo el seminario, porque mañana me convocaron para un encuentro con 100 líderes cristianos a través de la Alianza Evangélica, y me pidieron para moderar un grupo, y entonces pues estaré mañana por la tarde en el horario del seminario, estaré aquí conectado por Zoom. Así que mañana seguiremos en el horario de los viernes a 6 de la tarde, igual que hoy. Hoy es excepcional, es especial. Bienvenidos a todos, a pesar del cambio de hora, como decía, ya estáis ahí, un buen grupo de hermanos. Qué bien volver a veros un día más. Y voy a saludar rápido para meternos ya en el tema. Miriam ha saludado, buenas tardes. Miriam Benito también escribió, buenas tardes Benito y Juan Bermudo. Hola Juan, gracia y paz para ti también. David, Liliana y David y Daniela, toda la familia también vuelven a estar aquí. Bendiciones, un abrazo. Luz Bañuelas, buenas tardes, buen día para ti. Bienvenida.
A Beatriz, buenas tardes, Beatriz. Bienvenida también. Bendiciones para todos. Juan Vázquez, buenas tardes. Juan, me alegro veros un día más. José María, buenas tardes. Qué alegría veros. Y Ana Rita, bendiciones para todos. Esos son los mensajes que han entrado hasta este momento. Hay hermanos conectándose y un abrazo muy fuerte para todos los que lo verán en diferido. Y especialmente hoy seguramente haya algunos más que no puedan estar en el directo. Pero nosotros ya estamos aquí, como hemos ya anunciado antes, hemos introducido el tema. Hoy dentro de la serie Tu Nueva Vida estamos hablando de la muerte, todo lo que la muerte representa. El otro día hablábamos de lo que la muerte representa para los que no son cristianos, los que no tienen la fe que tenemos nosotros en todo lo que dice la Biblia. Sin duda creo que la máxima autoridad para hablarnos de la muerte es la Biblia, la palabra de Dios. Pues ¿quién puede saber lo que hay después de la muerte sino solamente Dios? Y Cristo venció la muerte, así que Él es nuestro ejemplo, nuestra figura, nuestra referencia, para que un día nosotros también enfrentemos esa situación. Hablamos de lo que representa la muerte para el creyente. Dijimos que es el último enemigo, según allí 1 Corintios 15:26 y Apocalipsis 20:14. Y bueno, estuvimos un poquito hablando de lo que es la muerte, cómo Pablo entendía el momento de morir. Todo eso lo estuvimos hablando, el miedo a la muerte. Hoy vamos a hablar, el título del estudio es Después de la muerte. ¿Qué pasa después cuando morimos? ¿Qué pasa para los que no creen cuando mueren? ¿Qué pasa para los que creen cuando mueren? Bien, evidentemente la Biblia dice, nos enseña, y es lo que vamos a ver en esta tarde, porque desde la muerte física hasta la resurrección física, porque la Biblia dice que todos nosotros resucitaremos, pero desde este momento hasta todos moriremos físicamente y habrá un día, no sabemos cuándo en el tiempo, ese día es secreto, solamente Dios lo sabe, en el que Cristo vendrá a buscar los que son suyos. Decía el apóstol Pablo, no todos morirán, algunos no morirán, serán arrebatados. Si Cristo viniese ahora en este instante, los que estamos aquí en el estudio bíblico nos iríamos juntos todos, porque estamos en el directo, entonces nos iríamos todos juntos. Los que no están en directo, lo siento, se irán por separado. No, es broma, estoy bromeando. Si Cristo viniese ahora en este momento, entonces nosotros no habríamos visto muerte. Así con nuestro cuerpo como estamos seríamos transformados, dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses, seríamos transformados y nos reuniríamos con los que sí resucitaron y con Cristo en las nubes. Entonces, pero claro, ese día del arrebatamiento quizás no sea hoy, a lo mejor sí, no lo sabemos. Nadie sabe el día y la hora. Pero si no es hoy y todavía faltan años, repito, no sabemos cuándo, pero si tenemos que morir, o nuestros hermanos que ya murieron, resaltar que en el Nuevo Testamento, para referirse al estado de los que mueren siendo creyentes, muchas veces se utiliza el concepto dormir en lugar de morir, porque es como un tiempo de espera, es como cuando dormimos, ¿no? Que el tiempo pasa de otra forma, no estamos en el cuerpo, bueno, cuando dormimos nosotros sí, ¿no? Me refiero a la conciencia, no tiene, la conciencia no está como cuando estamos en la vigilia, que estamos activos, movemos nuestro cuerpo, es distinto, y de ahí que se usa esa comparación. Pero todos los que en Cristo murieron, desde ese momento de la muerte física hasta ese día de la resurrección o el arrebatamiento, la Biblia nos habla de que también los que murieron están en un lugar. Y vamos a hablar de eso en esta tarde. La Biblia se refiere al lugar donde van los que mueren como el reino de los muertos. Y hay dos palabras, Seol y Hades. ¿Qué es el Seol y qué es el Hades? ¿Quién lo sabe? ¿En qué se diferencian? ¿Por qué se usan esos dos términos?
ahora que ya se han conectado más hermanos. María Luisa, buenas tardes. Maritza, buenas tardes. Enoe, buenas tardes. Miguel Torres y Juan Bermudo son los que se bueno, Juan ya estaba, ¿no?, conectado, sí. Los que se han conectado y han saludado por acá. ¿En qué se diferencia Seol y Hades? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué en un sitio se menciona Seol y en otro sitio se menciona Hades? Bueno, no sé si alguien está escribiendo. Juan lo que sí ha dicho es que chulo sería, Víctor, si ocurriera así, que no fuéramos todos a la vez. Claro, el otro día, cuando hablábamos de la muerte, alguna hermana dijo, yo preferiría ser arrebatada y no tener que morir. Hablábamos de eso, del respeto, el miedo, el temor a la muerte. Decíamos que no tenemos que tener un miedo así angustioso como los que no creen, pero sí que es natural tener cierto temor. Siempre hacer algo nuevo, lo desconocido, hacer una cosa que nunca habíamos hecho, siempre nos causa inquietud, temor, y eso es normal ante la muerte. Claro, es un paso muy trascendental, ¿no? Y es normal que exista. Claro, mejor sería, bueno, no está descartado, ¿eh? Vivimos en tiempos muy complicados, muy difíciles. El mundo está en un punto crítico todo, así que no descartamos que los que, si Dios quiere, los que estamos por aquí todos los días y eso, seamos arrebatados sin ver muerte. Estaría bien durante un estudio, mientras estamos aquí en un estudio, estaría bien que todos de pronto ¡fium!, desaparecemos. Estaría bien porque se quedaría el directo, se quedaría aquí sin nadie. Se quedaría aquí el directo y los oyentes, no habría nadie escuchando. Sería un testimonio para los que después buscasen por ahí, vamos a investigar a ver qué ha pasado, vamos a ver la página de esta iglesia evangélica, a ver si dicen y viesen ahí en directo cómo se produjo el arrebatamiento. Una buena idea, ¿no? Bueno, nadie me ha escrito. Yo estaba aquí dando un poquito de tiempo a ver si alguien escribía cuál es la diferencia entre Seol y el Hades. Es muy sencillo. Seol es la palabra hebrea y Hades es la palabra griega. Pero ambas palabras se refieren al mismo lugar, aunque sí que es cierto que en el Antiguo Testamento, Seol, se habla de él en unos términos algo distintos a como se habla de Hades en el Nuevo Testamento, en griego. Y vamos a hablar un poquito de todo eso. Hay un texto clave que es el del Evangelio de Lucas, capítulo 16. Vamos a ir recorriendo bastante la Biblia porque sobre este tema nos interesa ver lo que dice la Biblia, no opiniones nuestras personales, opiniones de hombres, sino qué es lo que la palabra de Dios dice sobre la muerte, sobre ese estado en el que estaremos desde la muerte física hasta la resurrección, cómo será todo. Y aquí en Lucas 16, 23, ahí Jesús habló y dijo, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Jesús habló de este reino de los muertos, Seol en el hebreo, Hades en el griego, y Jesús dijo que este era un lugar de tormentos. El Hades es un lugar donde las personas que están sufren. Después vamos a ver algo más aquí en este pasaje porque es muy interesante lo que Jesús dijo. Es la información más completa y nueva que tenemos en la Biblia para hablar de ese lugar. Pero para diferenciar, puntualizamos que el Hades no es lo mismo que el Gehenna. El Gehenna es la palabra que a veces se traduce infierno aquí en la Biblia. El Hades y el infierno no es lo mismo. Lo digo porque a veces puede confundir. Y estos murieron y se fueron al infierno. A veces se habla así. Y mira, el rico se murió y se fue al infierno. Lázaro no, se fue al seno de Abraham. Pero eso está mal dicho, no es correcto. El Hades no es el infierno. La Biblia lo diferencia una cosa de otra. Una cosa es el Hades o el Seol y la otra cosa es el infierno. Que la palabra, repito, es la palabra Gehenna.
Algunas traducciones, como Reina Valera del 60, por ejemplo, se mantienen al margen de interpretar las palabras y lo que usan es la palabra original. Por ejemplo, aquí en el pasaje de Lucas 16, 23 que hemos leído, ahí en otras versiones se podría hablar de el Hades, pero aquí no, aquí se menciona que es el Hades, no dice infierno. En otras versiones podrían traducirlo como infierno. Bueno, los hermanos lo ven todo bien, porque Belén me ha pasado una nota, ha aparecido por aquí, por Belén me ha dejado una nota aquí. Es como en la televisión, cuando está ahí la gente en directo, diciendo que me asegure que va bien porque ella no lo ve en su teléfono. Pero todos los demás sí que me veis, ¿no? Pues veo ahí la gente que han saludado y todo. Y bueno, solo confirmarme que se está viendo el estudio, a ver si resulta que estoy aquí yo solo hablando y no está viéndolo nadie. Ana Rita dice que está parado. Ana Rita dice que está parado. ¿Te ha cortado? Bueno, yo lo veo, yo estoy en directo con mi teléfono, tengo el ordenador en segundo plano conectado y en mi ordenador se ve el Facebook en directo. Juan dice, yo te veo, Víctor, estoy en el ordenador. Bueno, entonces si alguien no lo ve bien debe ser un problema local de alguien, pero en principio parece que sí, que estamos en emisión en directo, vaya. Bueno, continúo. Os estaba diciendo que en el Nuevo Testamento Reina Valera no interpreta la palabra, dice literalmente la que aparece en el original. Si dice Hades, dice Hades. Si dice Gehenna, lo traduce como infierno, dice eso, ¿no? En el Antiguo Testamento se da la impresión de que el Seol recoge a todos los que mueren, todos, creyentes, no creyentes, esa es la impresión que da. Por eso vamos a hablar de eso, para aclarar, porque ahí se podría tener alguna confusión. Vale, Enoe también me confirma que ella lo está viendo en su teléfono, y Enoe está lejos, ella está en los Estados Unidos, o sea que parece que sí tenemos conexión bien. Muy bien. El texto clave es lo que Jesús enseñó, Lucas 16, nos da una información que el Antiguo Testamento no nos da. El Antiguo Testamento, de hecho, no habla del infierno. Habla del lugar al que van a los muertos y siempre se refiere como Seol. Es como que utiliza esa palabra en un término genérico y la utiliza para referirse a los que mueren, pero sin querer determinar en qué estado están, aunque sí que hay textos que hablan, pero tendremos que interpretar la palabra Seol en el Antiguo Testamento según el contexto de quienes está hablando y la situación en la que se encuentra. Por eso podemos dar gracias al Señor que tenemos el pasaje de Lucas 16, ya que no podríamos saber este detalle si Jesús no lo hubiera dicho. Así que vamos a leer un poquito más aquí en Lucas 16, 22 al 26. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Aquí se nos da un dato muy importante. Aquí es interesante decir que cuando murió cuando murió el mendigo, dice que fue llevado por los mensajeros al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, o sea, fíjate, en este versículo tenemos tres informaciones, tres datos muy interesantes. Uno, cuando morimos, la muerte es la separación del espíritu, el alma y el espíritu del cuerpo. Entonces dejamos nuestro cuerpo vacío, el cuerpo volverá al polvo de donde salió, lo leíamos el otro día, el polvo de la tierra, y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Entonces aquí se nos dice que los mensajeros acompañan
al que muere, aquí dice ¿a dónde? Al seno de Abraham. Jesús hablará, después lo leeremos, del paraíso, pero es el momento en el que Él ha muerto. Él muere y dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Después vamos a hablar un poco más de eso porque aquí hay muchos detalles que nos pueden pasar inadvertidos y son muy interesantes. Pero aquí sabemos, volvemos a este versículo, sabemos que cuando alguien muere y es creyente, es acompañado. Claro, él se queda en el espíritu, igual no sabríamos para dónde ir, ¿no? No sé bien, porque la Biblia no nos da toda esa información. ¿Cómo será eso cuando nos morimos, nos quedamos ahí? ¿Y ahora qué hago, no? Bueno, parece que no hay problema. Los ángeles de Dios, creemos, porque dicen los mensajeros, llevan a la persona que murió hasta un lugar que aquí se menciona como el seno de Abraham. Cristo en la cruz llamará ese mismo lugar paraíso. Entonces, ¿por qué digo que tiene diferentes nombres? Porque aquí dice el seno de Abraham. Pero la pregunta sería, ¿y los que murieron antes de que Abraham muriese? O sea, Abraham, no es que Abraham está ahí en un lugar y él es allí el jefe en ese lugar. No, es que Abraham está en ese lugar. Entonces, por eso se habla del seno de Abraham, porque para los judíos, decir, cuando uno muere, ¿dónde va? ¿Dónde está Abraham? Ah, vale, ahora lo entiendo, ¿no? Pero vamos aclarando esas cosas, porque Abraham era un hombre como tú y como yo, dice la Biblia. No es que él, como ahora en el catolicismo romano se dice que San Pedro está allí en los cielos con las llaves. Tampoco dice eso la Biblia. Son cosas que han salido, ideas así por la superstición, la cultura, la religiosidad, se han metido en la iglesia, pero no, la Biblia no dice eso. Pero sabemos que cuando la persona muere es acompañada por los ángeles hasta un lugar que aquí se denomina seno de Abraham. Jesucristo se refiere a él como paraíso, pero también dice que murió el rico, y el rico no creía. Lo demostró en su vida con su egoísmo, con su avaricia, su codicia, y entonces él fue al Hades. Y ahora sabemos que el Hades, por lo que dice el versículo 23, es un lugar de tormento. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Vale? Vamos teniendo datos importantes. El Hades es un lugar de tormentos, pero no es el infierno. Después vamos a ver cómo la Biblia lo diferencia una cosa de la otra. Vamos a leer textos. Entonces, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Más datos tenemos. Otro dato es que el que está en el Hades es consciente de lo que le está pasando, puede ver el otro lugar, el seno de Abraham, el paraíso, donde está Abraham, donde está Lázaro, donde están otras personas. Entonces, resulta que también se nos dice ahí que esta persona que está en tormento, el rico, dice que el sufrimiento que siente es como si estuviera quemándose en una llama. Versículo 25, pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Otra información. En esta vida las cosas nos pueden ir bien o nos pueden ir mal, pero lo que uno tenga aquí en esta vida es lo que tiene. O sea, después es otra historia, es otro asunto. Si tú en esta vida disfrutaste de la vida, pero no creías, pues esto es lo que vas a tener, no vas a tener más. Si creíste en el Señor, quizás aquí en esta vida estés en pobreza, estés en sufrimiento, pero allí tendrás riquezas. Eso es lo que aquí se nos enseña. Bien, me paro un segundo porque está el grupo, están por aquí hablando, que parece que hay problemas en la conexión.
Nancy dice que a ella se le desconectó y están hablando ahí de que a algunos se les ha desconectado, pero hay otros que dicen que no se les ha desconectado en ningún momento y siguen conectados. Quien dice que va a tratar de verlo por YouTube, Nancy, es que yo no estoy en directo en YouTube, a no ser que algún hermano sepa y lo comparta, pero de momento solo hay directo aquí, en Facebook. Entonces, si os falla, yo os aconsejaría que lo cerréis todo, reiniciéis vuestros dispositivos y os volváis a conectar. Lo digo porque si fuera un problema mío, nadie lo podría estar viendo. Ahora puede ser que puedan estar cargadas los satélites, las conexiones, la fibra, no sé. Venimos de hace pocos días que se colgó el Facebook, ¿os acordáis, no? WhatsApp y Instagram. Entonces yo no sé si tiene que ver algo de eso. Pero claro, si fuera un problema mío, yo sería el que detendría y volvería a conectar. Pero si yo estoy en directo y todo funciona, no voy a hacer eso, porque si no perderíamos la conexión seguida en el directo. Lo siento por los que estáis ahí con problemas, pero probad eso que os he dicho. Cerrar todo y reiniciar. Lo que pasa que si no me están oyendo, pues no podrán hacerlo. Se lo escribís por ahí en el chat del grupo de Messenger, alguno. Que lo apaguen sus dispositivos y los reinicien y vuelvan a conectar a ver qué ocurre. Bien, volvemos aquí. Además, versículo 26, Lucas 16, 26, además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Y ese es el otro dato importante que aquí se nos ha dado. El otro dato importante es que los que murieron van a parar a un sitio y no pueden salir de ahí. Abraham le está diciendo esto al rico: mira, aunque quisiera ayudarte no puedo, porque está establecido que entre vosotros y nosotros es como si hubiese un gran abismo. Sima significa eso. De manera que los que están aquí no pueden pasar para allá, ni los que están allá pueden pasar para acá. Esa es otra información importante. Por eso este texto es clave, y quiero aclararte que esto no es una parábola, porque no cumple el formato de cuando Jesús habló por parábolas. En una parábola, por ejemplo, nunca se dan nombres propios, porque es una parábola. O sea, es una historia ficticia, aunque basándose en hechos de la vida misma, aunque se está basando en experiencias que podrían estar ocurriendo todos los días, pero no se refiere a nadie en concreto. No está hablando de ninguna persona en particular. Está hablando, había un hombre que descendió, en una ocasión alguien, una viuda, había un juez, había no sé quién. Entonces no se refiere a nadie en concreto. Y esto no, aquí está hablando de personas concretas. El rico y Lázaro. Está ubicando a dos personas conocidas y entonces está enseñando cosas literales, porque una parábola nunca se puede tomar literal. Las parábolas giran en torno a una enseñanza central o varias enseñanzas, y no todo lo que aparece en la parábola se tiene que interpretar literalmente. En este caso no se aplica ese principio. Esto es una historia y Jesús habla de cosas muy concretas y enseña cosas concretas. Mira, resumiendo, hemos aprendido que el que muere en el Señor deja su cuerpo, queda en alma y espíritu y es acompañado por los ángeles a un lugar que se llama seno de Abraham, paraíso. Es un lugar que está en la presencia de Dios. El espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Otra cosa que hemos aprendido, que el que muere sin creer, como le pasó al rico, se va a un lugar que se llama Hades. Además, en ese lugar sabemos que se está en tormento. Básicamente el sufrimiento, el tormento, lo tenemos que interpretar porque es que esas personas están separadas de Dios.
Solo el hecho de estar separado de Dios produce sufrimiento. Ahí el sufrimiento se compara como a una llama de fuego. ¿Qué más hemos aprendido? Que cada uno estará en un lugar o en otro dependiendo de lo que hizo en esta vida. Si creíste, estarás con el Señor. Si no creíste, estarás en el Hades. También hemos dicho que hay una gran separación entre un lugar y otro, de tal manera que el que está en un lugar no puede salir de ahí, no puede ir al otro sitio. Bien, vamos a ver lo que dice la Biblia en el Antiguo Testamento acerca del Seol. Y vamos a leer varios pasajes. Vámonos a Génesis capítulo 42. Génesis 42, versículo 38. Génesis 42, 38. Y él dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto, y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Está hablando Jacob. Es la historia en la que los hermanos de José vuelven a casa de su padre con instrucciones de José, aunque ellos no saben que es José, y le dicen: tenéis que traer a vuestro hermano más pequeño, Benjamín, y cuando se lo dicen a su padre dice: no, pero no os llevéis a mi hijo pequeño. Sus dos favoritos eran José y Benjamín. Mi otro hijo José murió, y si ahora le pasa algo a Benjamín, eso para mí va a ser demasiado terrible, no lo voy a soportar. Y utiliza esa expresión: haréis descender mis canas con dolor al Seol. Hemos dicho antes, si el Seol y Hades es lo mismo, solo que una palabra se refiere en hebreo Seol y la otra es griego Hades, quiere decir que entonces Jacob se iría al Seol, lo que es lo mismo el Hades, un lugar de tormento. No, por eso antes aclaramos, y es lo que estamos viendo ahora. El Antiguo Testamento utiliza la palabra Seol para referirse al lugar donde van todos los que mueren. Y no especifica si van a sufrir o van a estar en el paraíso. Es como decir morir. Me voy a la sepultura. Me van a meter en el nicho. Me voy al Seol. Es una expresión que se utiliza en ese término. Dependiendo del contexto, es cuando vemos que ahí la persona está en un lugar bien, agradable, en paz, o está en un lugar de tormentos. Entonces aquí Jacob está utilizando esa expresión para referirse al lugar donde él va a morir, pero no para decir iré a un lugar de sufrimiento. Él habla del Seol como un lugar de sufrimiento, pero voy a ese lugar sufriendo porque habré perdido también a mi hijo Benjamín. ¿Me explico? O sea, no está tratando de describir cuando yo me muera me iré a este sitio. Y él está utilizando el término, creo, de una forma muy genérica. Como cuando alguien habla y dice, el otro día leíamos la expresión de Jesús: mi alma está muy triste hasta la muerte. Pero no está diciendo que cuando muera me voy a un lugar de tristeza, de sufrimiento. No, está hablando de su experiencia, que es lo que aquí Jacob está diciendo. Otro ejemplo, Números 16, versículo 30. Números 16, 30. Bueno, no entiendo por qué hay hermanos, siguen los comentarios apareciéndome por allí en el Messenger, de que hay hermanos que tienen problemas para ver el estudio. En cambio hay otros problemas que no, que lo están viendo. Entonces, pues no sé, no termino de entender, porque si pudiese hacer algo yo, pues lo haría, pero es que lo único que voy a hacer, mira, he quitado
el internet de... ahora no me sale la palabra, del router de aquí, y lo he puesto por satélite, a ver si mejora en algo eso, ya me diréis. Pero la conexión en directo sigue, no ha cambiado. Bien, y vamos a leer Números 16:30. Os pongo en situación. Aquí está hablando de aquellos que se rebelaron contra Moisés y sufrieron un castigo. Y en ese contexto dijo Moisés: mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieran vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Bueno, y ocurrió eso, el texto: y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré, y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Bien, quiero que te des cuenta de estos detalles que aparecen ahí en el pasaje. Está hablando del Seol, pero quiero que te des cuenta que habla del Seol como en términos muy genéricos. No está tratando de explicar cómo es el lugar a donde van los que murieron, sino que utiliza la expresión Seol pues como decir muerte. Dice que descendieron vivos al Seol, o sea, a la muerte, se los tragó la tierra. Pero no es que se quedaron vivos en el Seol, el lugar donde están los muertos, porque Seol significa eso, el reino de los muertos, lo mismo que el Hades en griego, el reino de los muertos. Entonces, tenemos que entender que el Antiguo Testamento, los que mueren, como aún Cristo no murió en la cruz, ese mensaje tan directo, tan claro, de que cuando uno muere simplemente pasa a un estado de espera, y está cerca del Señor, no está sufriendo, sino que está... Como en el Antiguo Testamento todo esto no estaba muy claro, la Biblia no se paró a explicar demasiado por allá, sino que utiliza estos términos muy genéricamente, ¿no? Y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Está hablando de hombres malvados que se rebelaron contra Dios, conspiraron contra Moisés, y por lo tanto era contra Dios, porque Dios puso a Moisés ahí al frente. Dios le dijo a Moisés: no murmuraron contra ti, murmuran contra mí. ¿Por qué? Porque Dios es quien pone a la persona que está al frente. Muy bien. Otro ejemplo, Salmo 9, versículo 17. Salmo 9, 17. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Bueno, fíjate que ahí vuelve a hablar del Seol, un lugar a donde van los muertos, pero aquí sí se especifica que a ese lugar van los malos. Se utiliza ese concepto. Y se aclara, ¿quiénes son los malos? Las gentes que se olvidan de Dios, los que no creen en Dios, van al Seol. Pero aquí utiliza la expresión como ir a ese lugar para quedarse ahí. No, como lo ha utilizado en los otros pasajes, que lo utiliza como en un término genérico, aunque en el último pasaje podríamos decir que, aunque está hablando de una forma genérica, y fueron llevados vivos al Seol, o sea, murieron así instantáneamente, podríamos estar hablando de que ahí también está diciendo que van a parar a un lugar de tormento, porque está hablando de los que se rebelaron contra Dios, para quedarse en ese lugar. Entonces, en el Antiguo Testamento nos encontramos con esa dificultad. Tenemos que interpretar, cuando aparece la palabra Seol, según el contexto, a quién se está refiriendo, de qué está hablando, ya que ahí no se especificó de que los que creen van a un lugar bueno y los que no creen van a un lugar malo, aunque esto se sobreentiende por estas diferencias que marca el Antiguo Testamento, pero recuerda, no limitándonos a la palabra Seol en sí mismo.
Vamos a hablar ahora del término Gehenna, que es la palabra que en el Nuevo Testamento, en la Biblia se traduce, o en el Antiguo Testamento aparece Gehenna, pero allí no se traduce como infierno. La palabra Gehenna se traduce como infierno. Y de hecho es una palabra que viene del hebreo, viene del Antiguo Testamento, viene de la palabra Geinón, que quiere decir valle de Ginón, o traducido al castellano vendría a ser valle del lamento. Eso es lo que significaría la palabra Gehenna, que deriva de esta palabra Geinón, que quiere decir valle de Ginón, o en el castellano valle del lamento. Y aparece en algunos pasajes de la Escritura. Para empezar os voy a dejar uno, después leeremos alguno más, pero una referencia que aparece en Josué capítulo 15, versículo 8. Josué 15, 8. Y sube este límite por el valle del hijo de Ginón, al lado sur del Jebuseo, que es Jerusalén. Luego sube por la cumbre del monte que está enfrente del valle de Ginón, hasta el occidente, el cual está al extremo del valle de Refaim por el lado norte. Ahí se sitúa este valle, geográficamente hablando. Valle del lamento, eso es lo que significa. Este valle era escenario de crueles sacrificios a otros dioses, dioses paganos, como por ejemplo Moloch. Y de ahí que, en relación con este valle, aparecen textos en los que se mencionan esos sacrificios. Os voy a dejar unos ejemplos en el profeta Jeremías. Jeremías 7:31. Jeremías 7:31. Dice, y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Ginón, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón. En este valle, ahí se menciona, en este valle se hacían sacrificios de niños. Los padres ofrecían a dioses como Moloch, aún a sus propios hijos en sacrificio. Hay documentos que explican cómo se hacía esto. Hay referencias, hay algunos dibujos de esa época en los que la figura del dios Moloch, hecha en metal, hueca por dentro, con sus brazos extendidos, entonces la imagen, esa estatua de hierro, de metal, era puesto fuego por dentro y hasta alcanzar temperaturas altísimas. La imagen se ponía al rojo vivo y con sus brazos extendidos, y entonces arrojaban a los niños a los brazos de Moloch y ardían, se quemaban vivos. Y imagínate, ¿no? Terrible. Bueno, pues era este el lugar, el valle de Ginón. En el capítulo 19, versículo 5 y 6, Jeremías 19, 5 y 6, dice, y edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos, en holocaustos, al mismo Baal, cosa que no les mandé ni hablé, ni me vino al pensamiento. Ahí vuelve a hablar de este valle, y ahí eran sacrificados, lo dice en el versículo siguiente, en el 6, por tanto, aquí vienen días en que dice Jehová, en este lugar no se llamará más Tofet, ni valle del hijo de Ginón, sino valle de la matanza. Era un lugar geográfico al que se habla de él como algo terrible, imagínate, ¿no? En el capítulo 32 también de Jeremías, versículo 35, por dejarte otro ejemplo de la ubicación de este lugar y lo que ahí se hacía. Jeremías 32, 35, y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Ginón, para hacer pasar por el fuego sus hijos y a sus hijas a Moloch, el dios Moloch. En la Biblia, Gehenna se traduce como infierno en el Nuevo Testamento. Pero también hay otras expresiones para referirse al mismo lugar. Cuando estudiamos Apocalipsis hablamos de eso, vimos esas expresiones, solo así como recordando, ¿no?
En Mateo 25:41 se llama al infierno fuego eterno. Esa es una forma en la que el Nuevo Testamento se refiere a ese lugar que denominamos infierno. Aquí en Mateo 25:41 dice: entonces dirá también a los de la derecha, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí está, fuego eterno. Así se llama ahí al infierno. Pero en Mateo capítulo 3, versículo 12, en Mateo 3:12, se refiere a este lugar como, dice: y su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. Ahí se refiere al infierno como el fuego que nunca se apaga. También aquí, bueno, en Marcos 9:48 también lo dice así, el fuego que nunca se apaga. Pero otra expresión está en Mateo 13:42, y en Mateo 13:42 habla del infierno como dice: y echarán en el horno de fuego, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y crujir de dientes. Ahí al infierno se le llama horno de fuego. En cambio, en Apocalipsis, que lo estuvimos estudiando, en el capítulo 19-20, se refiere al infierno como el lago de fuego. Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y fue adorada su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ahí está, el lago de fuego. También lo dice en el 20:14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y en el 21:8 también lo dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahí está, el lago de fuego. También podríamos decir así, el lago de fuego y azufre. Son diferentes expresiones que en el Nuevo Testamento se usan para referirse al infierno. También se habla de ello como el lugar donde es el lloro y crujir de dientes. También se habla de este lugar como las más densas tinieblas. Hay diferentes términos para referirse al infierno. Y ya que estamos aquí en Apocalipsis 20 y hemos leído ese versículo 14, mira, si leemos el 13 y el 14 para mostrarte que el Hades y el infierno no es lo mismo. Aunque en el Hades los que están en tormento, pero el Hades no es el infierno, porque la Biblia marca una clara diferencia entre uno y otro. Lo tienes en este pasaje precisamente. Apocalipsis 20, 13 y 14. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Notas, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque no se puede lanzar una cosa a sí misma, ¿no? Al mismo lugar que eres lanzado. No, no tiene lógica, ¿no? La muerte y el Hades son lanzados al infierno, el lago de fuego. Por lo tanto, infierno y Hades son dos cosas totalmente diferentes. Muy bien, queridos hermanos, lo vamos a dejar hoy aquí. Estoy terminando unos minutos antes de la hora, pero veo que hay muchos hermanos que no pueden seguir el directo y este tema creo que está así como interesante para que pueda haber hermanos en directo y podamos interactuar, porque hay pocos hermanos conectados, me imagino que por este problema, y los que están conectados pues no veo si pueden escribir o no en el chat en directo, pero no hay forma de interactuar. Y bueno, espero que ahora quedará ahí el estudio en Facebook, y entonces sí que lo podéis ver en diferido, y si queréis comentar cosas o hacer preguntas, hacerlo, porque por lo menos un día más o otro día más vamos a estar hablando de este tema. Beatriz dice que sí que lo vio bien, Juan Bermudo también, pero pocos hermanos, hay muchos que dicen que no pueden, o sea que algo ocurre con la conexión con Facebook hoy en directo.
Hay unos poquitos que lo ven bien, hay otros tantos que dicen que no lo pueden ver. Evidentemente no es un problema personal de uno, que a veces pasa. Cuando hay muchos es porque algo falla. Entonces, bueno, como va a quedar ahí grabado, espero que ahora no haya problema para que se quede aquí como siempre. Los hermanos que no lo han podido seguir en directo, pues lo verán ya en diferido. Y los que lo habéis visto en directo, pues perfecto, estupendo. Pero vamos a dejarlo aquí por hoy. Hemos estado casi una horita y el tema todavía nos va a ocupar 1 o 2 estudios más hablando de este tema de la muerte, qué hay después de la muerte, qué pasa cuando morimos, y lo vamos a dejar para el próximo día. Algunos de vosotros, como Beatriz y eso, nos veremos ahora en el seminario después. Pero los demás nos veremos mañana, y mañana es viernes, así que acordaros que seguimos como todos los viernes 6 de la tarde. Mañana a las 6 de la tarde estaremos otra vez estudiando juntos la palabra del Señor. Así que un fuerte abrazo para todos los que habéis podido estar en directo, un abrazo muy fuerte para los que lo vean en diferido, y si el Señor nos lo permite, las conexiones van mejor, que haya más hermanos conectados, pues mañana nos volvemos a ver y seguimos profundizando y escudriñando las Escrituras. Muchas bendiciones, que Dios esté ahí fuerte siempre en el Señor, que esté con vosotros. Hasta mañana, si Dios quiere.